en la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. Ya escuchabas hace unos momentos la visión de Morena sobre los alcances y los límites de la ley Harfuch. ¿Qué opinión te merece? Pues me merece la opinión, Yueli, de que mucho de lo que se dijo son mentiras. Te voy a decir en dónde inició mal el proceso y por qué es que no se logra conocer de los dictámenes. El PAN pidió hace más de un mes que el secretario Harfuch acudiera a explicar las iniciativas, a dialogar con diputados, y la mayoría de Morena no quiso. No quisieron ni que fuera Jucopo, porque ya había ido anteriormente una visita de presentación y protocolo, cuando la reforma del artículo 21 de la Constitución, pero estas leyes nunca las quisieron dialogar en la Cámara de Diputados con diputados de oposición, junto con el secretario. Ese es el pecado original. Y entonces mucho lo que yo oigo pues es un boletín de prensa. Déjame ponerte ejemplos de lo que te dijeron que es mentira. Que es una innovación que los particulares van a tener participación en el área de inteligencia. Cierto, sí, pero no está regulado. No hay nada que evite que grupos como Blackwater, que le están diciendo a Donald Trump que por $5,000 millones vienen y levantan a todos los narcotraficantes de México en estos grupos de exmilitares o paramilitares estadounidenses que hacen operaciones clandestinas en otros países, eso no está regulado. Nada más dice que van a poder participar, no dice cómo. Y no quieren ponerle candados a esa participación para que la información del Estado solo la tenga el Estado y no la pueda intercambiar con nadie sobre pretexto de la colaboración, que nos parece a mí y a varios que es más bien una redacción para justificar contratos con el sector privado de las áreas de inteligencia del Estado mexicano. 2, los derechos humanos, por supuesto que están violentados. La Corte, por unanimidad, cuando Saldívar era el presidente, con el voto de Loretta y de Yasmín, desestimó lo que era la ley del registro de telefonía anterior. Ahora no le quieren poner un candado que diga que solo pueda acceder a tus datos el gobierno a través de un juez de control. ¿Por qué, Yueli? Porque salió el reportaje, acuérdate, del New York Times hace unos años, que Ernestina Godoy, la flamante consejera jurídica cuando era fiscal, se dedicó a espiar telefónicamente a mí y a varios, a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y a varios políticos, incluido el diputado Monreal, incluido el secretario de Economía Marcelo Ebrard, incluido el senador Higinio del Estado de México, sin una orden de un juez. ¿Sabes cómo hicieron esa mapachería? Inventaron un supuesto secuestro en el estado de Colima y dizque para rastrear los teléfonos en tiempo real y rescatar a la víctima, estuvieron interviniendo teléfonos de políticos de los otros partidos y del propio partido adversario a la presidenta Sheinbaum. No le quieren poner ese candado. Nosotros pedimos ese candado y si hay una causa, pues el juez la obsequiará, pero no le vamos a dar en la ley el mecanismo con el que nos espió Ernestina Godoy cuando era fiscal en la Ciudad de México. Es decir, sí podrían violentar los derechos humanos, evidentemente los datos personales. Todo. Claro. Imagínate que Juan Pérez, hay una denuncia anónima que dice que Federico Doring está vinculado a la probable comisión de delitos y con una denuncia anónima, ya, cuelgas mi teléfono. El caso que te estoy diciendo, te puedo mandar la resolución del tribunal colegiado. El gobierno tuvo que reconocer en tribunales que nos espió los teléfonos a muchos sin que hubiera pasado por un juez. Entonces, si el asunto era una supuesta denuncia de un secuestro en Colima, ¿qué tenía que andar haciendo Ernestina Godoy espiando nuestros teléfonos? Era petición de la Fiscalía de Colima. Hasta allá fue la fabricación. Acuérdate ese reportaje del New York Times del espionaje telefónico. Entonces, es otro problema. Te pongo un tercer asunto. El control, están retomando lo bueno que hizo Calderón en términos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Plataforma México. En eso no tenemos problema. Pero no hay contrapesos, no hay controles. Ernesto López Portilla, el prestigiado investigador y académico de la Universidad Americana, hizo una solicitud, una propuesta de la academia, de rendición de cuentas, de transparencia, de criterios estadísticos para eficientar el gasto. Bueno, no se discutió en su momento, no lo pudimos hablar con Harfuch. Entonces, sí hay un espacio de diálogo que llegó tarde, ojalá yo hubiera llegado antes,
ojalá hubiera sido con el secretario. Yo reconozco en el diputado Monreal y en la presidenta de la comisión, en la diputada Jessica, muy buena disposición, pero pues llegó tarde el diálogo. Entonces, pues ahora tenemos que esperar que las propuestas de la oposición, estas inquietudes, que no es que estemos en contra de la ley, simplemente son candados que eviten abusos. Yo, como le he dicho y te lo digo en tu programa, ¿me merece confianza Harfuch? Sí, pero esta ley no es para Harfuch, es para todos los que vayan a esa posición. Lo quieren convertir en el zar de la seguridad, pero con esos límites, con esos candados, con esos contrapesos. Si llegan a un acuerdo, ¿el Partido Acción Nacional podría comenzar a negociar el apoyo legislativo? A ver, nosotros nos abstuvimos en comisiones porque nunca hubo el espacio de diálogo. Y nosotros, te lo digo tal cual, tenemos la definición política de no ser algo que le impida al gobierno dar resultados. Nosotros no estamos satisfechos con los resultados que está dando el gobierno en materia de combate al narcotráfico y a la inseguridad. Cierto es que Harfuch hace una diferencia, pero una flor no hace primavera. Y la verdad es que los resultados, para no hablar de Sinaloa y cómo va el asunto, no se ve que vaya mejorando. Pero tenemos que colaborar, tenemos que darle al gobierno lo que pide. Harfuch pidió algo similar, Joely, cuando fue secretario de la Ciudad de México, en términos de inteligencia. Se lo dimos, sin regateos. Nada más que el caso paradigmático de Black Wall Street Capital, que tú recordarás, donde un supuesto cateo terminó en que desaparecieron 72 millones de pesos. ¿Te acuerdas de ese caso? Sí. Tampoco pasó por un juez y los millones de pesos nunca volvieron a aparecer. Entonces tampoco puedes tú usar la inteligencia sin controles, porque aunque el secretario sea alguien que merezca la confianza, si los de abajo son corruptos, van a usar la inteligencia de alguien que mueve fuertes cantidades de dinero y no sabes con qué controles, con qué filtros. Yo quiero que tenga inteligencia Harfuch para que pueda diseñar operativos, pero de los que él me responda a mí como diputado federal, no que utilicen la información de inteligencia los corruptos que hubiera en las corporaciones policíacas o en las Fuerzas Armadas o en la Armada, y que sepan que pueden ir a meterse a la mala a una sede legal de una empresa financiera y le roban 72 millones pues que nunca aparecieron. Eso es lo que no quiero. Quiero que alguien me responda, que alguien me dé la certeza de que esos operativos sí tiene conocimiento el secretario y que no son nada más para ir a extorsionar o para ir a cometer delitos como en ese caso. Para concluir, ha habido reuniones parlamentarias con representantes legislativos estadounidenses. Viene la secretaria estadounidense el próximo viernes. Evidentemente no se plantea sobre cuáles son las cuentas que le va a entregar el gobierno de México, pero hay avances por parte del gobierno mexicano en los temas que habían puesto sobre la mesa: migración, evidentemente seguridad, y sobre todo en el contexto de que hoy ya se anunciaron aranceles por parte del presidente Trump. A ver, hay una colaboración en materia migratoria, sí, pero en los otros temas yo te diría que es muy residual y marginal. Hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, tú tienes muy buena información, se les peló Iván Archibaldo. Acuérdate que está esta información periodística de que le aseguraron la casa con el túnel por la que huyó. Bueno, pero también hay los reportes periodísticos de que alguien le dio el pitazo 2 horas y media antes para huir. Entonces, si yo fuera el gobierno de Estados Unidos con los aviones y los drones y le sigo dando inteligencia, información que no tiene el gobierno mexicano, te la comparto para que me ayudes a detener a Iván Archibaldo, y resulta que Iván Archibaldo se logra fugar porque alguien de las autoridades mexicanas le dio un pitazo y huyó a tiempo, pues yo no me sentiría como muy respaldado en la confianza. El mejor elemento que tenía México, en el que más confiaban porque no les fallaba un solo operativo. Nunca pasó, Joely, algo como esto, ¿eh? Todos los operativos que hicieron con alguien que le apodan el Águila, el almirante Siu de la Armada de México. Jamás hubo un átomo de corrupción en los operativos que se hicieron con él cuando él era el encargado. ¿Qué hizo López Obrador en los abrazos al narco? Lo quitó de las labores de inteligencia, lo puso en tareas administrativas, y no ha encontrado el gobierno de México a alguien con esa probidad que le garantice al gobierno de México y a las agencias de Estados Unidos
que no se fuga la información, porque Bien. no pueden controlar todos los elementos que tienen de recursos humanos. Eso es un pendiente enorme que tiene que corregir el gobierno de México. Y seguramente será tomado en cuenta. Federico Doring, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Buenas noches, saludos.